¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. Este video está dedicado al arquitecto Ramiro Barbosa. ¿Sabían que el gran arquitecto catalán Antoni Gaudí no diseñaba sus proyectos en planos? Les platicaré de ello mientras dibujo. En los comentarios anexaré un link de un impresionante espectáculo de luces de la arquitectura viva de este genio. Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet vería la luz durante la segunda mitad del siglo XIX, un 25 de junio de 1852. Su lugar de nacimiento exacto permanece en la incertidumbre, considerándose por algunos el municipio de Reus, en Cataluña, en la bella costa mediterránea de España. De origen humilde, sus padres fueron Francesc Gaudí i Serra, un artesano caldedero, y Antonia Cornet i Ventranunt, quienes engendrarían 5 hijos, falleciendo 2 en la infancia mientras 3 alcanzarían la edad adulta. Antoni sobreviviría a sus 2 hermanos. Atemporal, único, incomprendido, local, universal. Rompería los cimientos de la arquitectura esculpiéndola en una construcción viva, con sus formas naturales combinando la belleza de la herencia catalana con una devocional y añeja fe católica. Considerado el padre del modernismo catalán. Personalidad esculpida en misterios, su imaginación viajaba más allá de cualquier límite establecido, mientras conservaba un miedo absoluto a viajar en el espacio-tiempo que se desarrolló su vida, provocando con esta fobia que la mayor parte de su obra más representativa fuera creada en Barcelona, donde sus construcciones son consideradas obras maestras de la arquitectura e ingeniería, donde la línea y el ángulo recto no habían nacido. Miembro de una familia de artesanos caldederos donde se desarrollarían los días de su infancia, mientras su padre y abuelo permanecían ajenos del secreto que los sonidos del taller susurraban al joven genio los cimientos de una habilidad única, bailando al compás del espacio y volumen. De una invaluable genialidad y naturaleza enfermiza al padecer reumatismo desde su infancia, fiel dolencia compañera que limitaría su libertad de movimiento en un constante reposo en la pequeña población de Rumons, le permitiría contemplar sin la rigurosidad de las horas de la naturaleza, su más importante maestra, como solía decir, en un imparable movimiento de ojos e imaginación. 7 de sus edificios han sido catalogados como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Las casas Vicens, Pajó y Milà, conocida como La Pedrera. El parque, palacio y la cripta de la colonia con el mismo nombre, Güell, la fachada de la Natividad y la cripta de la Sagrada Familia, todas localizadas en Barcelona, Cataluña, en su tiempo incomprendidas por sus contemporáneos e instituciones, enmarcados en un férreo orden y diseño establecido. Sin embargo, el destino le guiaría a encontrarse con otro hombre fuera de su tiempo, permitiéndole materializar sus proyectos. Estudió en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona cuando contaba con 22 años, al tiempo que trabajaba para pagarse sus estudios. Durante su época de estudiante estalla la Tercera Guerra Carlista. Su naturaleza enfermiza le salvaría la vida al no ser aceptado a combatir, mismo hecho que se repetiría con otros grandes artistas universales, cobijados por las páginas no escritas de la historia del arte. Esta guerra civil fue parte de una serie de conflictos bélicos por la disputa del poder entre los seguidores de una monarquía tradicional católica y los liberales, defensores de un nuevo gobierno constitucional y parlamentario. Concretamente, entre los seguidores de Carlos, duque de Madrid al trono, gobiernos de Amadeo de Saboya, de la Primera República y del rey Alfonso XII, desarrollada principalmente en las provincias vascas, Cataluña y Navarra. Carlos sería el hermano del rey Fernando VII, hijo del rey relojero a quien Francisco de Goya inmortalizaría con un rostro menos favorecido que dejaba plasmado en lienzos en la medida que la relación con este se agrega. Sería a la vez la Guerra de Independencia Española de 1808 a 1814, donde un gran malhumorado maestro inmortalizaría en su icónica serie de grabados los desastres de la guerra. Francisco de Goya. Regresando a la temporal Gaudí y su tiempo, fue culminando sus estudios en 1878 cuando Elies Rogent, director de la Escuela de Arquitectura, declararía: "No sé si hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá". Sin embargo, durante el siguiente siglo, otro genio considerado loco se convertiría en un gran admirador del arquitecto, el surrealista Salvador Dalí.
título en mano, un religiosamente católico Antoni Gaudí se establecería en su despacho de la calle de Decol en Barcelona, en el célebre antiguo barrio judío, donde emergen sobrevivientes por siglos hasta nuestros días, los restos de termas romanas y un trozo de la muralla defensiva, coexistiendo con comercios contemporáneos. Sería el bello edificio neogótico conocido como la Casa Vicens, realizado entre 1883 y 1888, quien le diera el primer trabajo como arquitecto. Esta imponente residencia de verano, propiedad de un comerciante de cerámica, se convertiría en casa-museo como otros de sus proyectos. Por ese mismo tiempo, en 1883, abrazaría la continuación de un proyecto que se convertiría en su obra más emblemática, la Iglesia de la Sagrada Familia, en donde reflejaría la originalidad de su pensamiento, absorbiéndolo entre sus muros por los próximos 43 años. Una catedral neogótica recreándola en su totalidad, donde creó la llamada columna de doble giro. Según la leyenda, el filántropo Josep Pocanella, quien mandaría construir la iglesia dedicada a la Sagrada Familia, vio a Gaudí en un sueño y supo que era el arquitecto elegido por mandato divino. Sería ese mismo año, en París, cuando fallecería Edouard Manet. Gaudí se alojaría en el ambiente del romanticismo catalán, naciente de la joven clase social burguesa de los siglos XVIII y XIX, en su búsqueda por la expresión e identificación de un arte más suyo, aquel personal, rebelde y emotivo, fiel reflejo de sus raíces. Es en este movimiento catalán donde resurgiría con fuerza la lengua, el arte y su cultura popular expresadas en la tradicional la sardana, danza en círculo grupal o los castellers o castillos, la alta torre humana durante las fiestas y principalmente su literatura, coronándose la poesía en ella, donde el poema La Patria de Aribau denota un gran movimiento cultural, la Renaixença o el Renacimiento, en donde 26 años después, cuando Gaudí se acercaba a los 70 años, el certamen de la fiesta literaria conocida como los Jocs Florals o Fuegos Florales fue reinstaurado en 1850, organizados por el Ayuntamiento de Barcelona. Estos eran de origen romano dedicados a la diosa Flora. Es en conjunto con este contexto histórico donde las ideas del escritor y filósofo británico John Ruskin, apasionado del arte medieval como buen victoriano, y para quien el artista solo debe poseer dos objetivos, ver y sentir, y las ideas del arquitecto y escritor francés Eugène Viollet-le-Duc, donde expresaba la arquitectura es el arte de construir. Encontrarían en la imaginación de Gaudí fuertes cimientos remodelando la imagen de la arquitectura. Alrededor de 1885 comenzaría Gaudí el primero de varios proyectos que serían conocidos por el apellido de quien fuera su gran mecenas, fiel amigo y protector por más de 40 años, el conde Eusebi Well, a quien conocería en la Exposición Universal de París, tiempo atrás en 1878, cuando contaba con 26 años, mismo lugar que el pintor francés Edouard Manet expondría sin éxito sus obras 11 años atrás. Su proyecto, Casa Batlló, de 1904 a 1906, fue originalmente construido por quien fuera uno de los maestros de la carrera de arquitectura, Emilio Sala Cortés, en 1877, tiempo donde Barcelona no conocía la luz eléctrica. Fue adquirido posteriormente por don Josep Batlló. Fue en la Casa Milà de 1906 a 1912 donde sus pinturas murales realizadas por Aleix Clapés fueron restauradas despertando su antiguo esplendor entre 1991 y 1992 por el jefe de restauración de los Museos Vaticanos, el mismo encargado de la restauración de la Capilla Sixtina, Gianluigi Conalucci. Este invaluable edificio civil emblemático, carente de líneas o ángulos rectos, sería duramente criticado, conocido como la Pedrera entre los barceloneses por su semejanza a una cantera. Gaudí no diseñaba sus obras en planos. Su natural genialidad le dirigía materializando sus ideas directamente en una maqueta 3D, con todo y detalles. Sin embargo, no era afecto a la escritura. Escondidos entre sus principales proyectos, se encuentran otros como el pasajismo, urbanizaciones, restauraciones, proyectos de retablos y altares, obras industriales, sin olvidar la decoración y el diseño de mobiliario, existiendo en el extranjero proyectos que no nacerían, como el de un hotel para Nueva York.
Irónicamente, el genio que en su juventud disfrutaba de los eventos sociales y la alta gastronomía, en su etapa madura la abandonaría descuidando su aspecto físico, mientras la grandiosidad, belleza e impecabilidad de sus construcciones brillaban entre sus contemporáneas. Poseedor de unos intensos ojos azules, se conoce como introvertido y reservado, vegetariano, donde la religión y la naturaleza le alojarían permanentemente en su vida. Su amor imposible, Josefa o Pepeta Mureu, rechazaría su propuesta matrimonial alrededor de 1884, admirándolo como artista y rechazándolo por su aspecto descuidado. De esa manera, la soltería lo arroparía llevándolo de la mano a refugiarse en el misticismo y la religión, mientras se comprometía fielmente a su musa y gran obra, a quien no le preocupaba verla terminada. Gran devoto, solía decir, mi cliente no tiene prisa. Sin embargo, un 7 de junio de 1926, en su camino hacia su cita con su sagrada iglesia, desde la iglesia de San Felipe Neri, es atropellado por un tranvía en la Gran Vía de las Cortes catalanas, bajo el grito mudo y la mirada atónica de los edificios decimónicos. Inconsciente e irreconocible, con aspecto de un abandonado vagabundo, indocumentado, negándosele auxilio, fue trasladado finalmente por la acción de un policía al antiguo Hospital de la Santa Creu, inerte con más de 5 siglos en el barrio de El Raval, donde albergaba desvalidos, ahora convertido en Biblioteca de Cataluña, donde sería reconocido después de más de 48 horas por el cura de su sagrada iglesia. Con una tardía atención médica, las heridas cobrarían su vida. Solo le acompañaban la llavecita de su escritorio, los evangelios, un rosario y su pañuelo. Finalmente, 3 días después, su incansable cuerpo sería depositado en la capilla de Nuestra Señora del Carmen de la cripta del Templo de la Sagrada Familia, pocas semanas antes de cumplir los 74 años. Irónicamente, anteriormente ignorado, casi un tercio de la población barcelonesa acudió a su funeral. El saqueo, fiel a su proyecto de la iglesia de la Sagrada Familia, le llevaría a instalar su casa-taller en el interior de la misma. Con la Guerra Civil Española, el emblemático lugar fue saqueado, destruyendo y quemando sus secretos en documentos y maquetas. En mayo del 2020 fallecería el último familiar de Antonio Gaudí. Envuelta en una construcción permanente, esta iglesia espera terminarse en el año 2026, marcando el centenario del fallecimiento del genio, mientras alberga el espíritu de su creador, esperando el momento de reencontrarse y sumergirse en él. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Buenas noches y espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.